Buenas tardes, les saluda Marina Davirán de la empresa Coffee and Commerce. Les doy la bienvenida a esta segunda serie de webinars del mes de octubre. En esta ocasión el webinar va a tratar lo que son lineamientos y documentación del intercambio comercial Perú-México. El día de hoy vamos a iniciar con lo que sería la primera sesión de tratados comerciales y preferencias arancelarias. Vamos a iniciar con esta primera presentación el día de hoy. Un momento, por favor, para poder compartir la pantalla. Bien. Mi nombre es Marina Davirán Calderón. Soy administradora en negocios internacionales y marketing digital. Llevo unos años de experiencia en lo que es comercio exterior. Soy administradora de la empresa Coffee and Commerce. Brindo asesorías para lo que son exportadores, productos innovadores y su afianzamiento en nuevos mercados. Vamos a iniciar con lo que son los tratados en la historia. Un breve resumen y un pequeño concepto de cómo se inicia en nuestra historia lo que son los tratados y convenios entre naciones y países. El primer tratado o convenio del que tenemos prueba documental es de 3100 años antes de Cristo. Este primer tratado se escribió en sumerio entre las naciones de Lagash y Uma. Lo que se trata mayormente en este acuerdo son los límites de cada ciudad, ya que eran poblaciones o naciones que tenían diversos conflictos, batallas por los límites en la antigüedad. Posterior a esto, vemos que en la Edad Media ya se celebraban tratados más formales, más detallados o negociados entre países como Inglaterra, Francia y Dinamarca. Es Inglaterra el primer país que delimita un tratado más normativo en cuanto a lo que es comercio exterior, productos que ingresan o salen de su país. En la Edad Media aún los tratados incluían varios temas, entre ellos lo que eran las ventas, la sucesión, matrimonios, límites, alianzas entre ellos. Ya avanzando en los años, en 1969 se empiezan a dar nociones de lo que posterior viene a ser la Convención de Viena. Esta convención se entra en vigor 15 años después de lo que se empieza a tratar entre las naciones. ¿Por qué se tiene que dar pie a esto? Porque los países, como en la Edad Media o antes, o en este lapso de tiempo, firmaban acuerdos y tratados, pero siempre hay disconformidad, siempre hay controversias, soluciones. No es porque ya esté firmado un tratado, ya todo va bien. Siempre van a haber diferencias o discrepancias, pero no habían formas de resolverlas de manera correcta, no habían parámetros, normas, reglas establecidas que regularan cómo se van a manejar los convenios o los tratados. Es por eso que varios países fundadores deciden crear lo que es la Convención de Viena, donde se tratan diversos temas, entre ellos lo que es el comercio exterior. En 1969 se inicia con las conversaciones, con las nociones de lo que sería este convenio. En 1980 entra en vigor y se empiezan a utilizar con todos los países que lo aceptaron, y en el 86 tiene una actualización con algunos puntos que excluyen la versión del 69 y algunas algunas nuevas normas que entran en vigor del 86. Para poder entender cuál es la diferencia entre convenios, tratados y acuerdos, es muy importante saber qué es lo que busca un país cuando hace este tipo de documentos o negociaciones. Un convenio, para tenerlo claro, tiene un grado de menor formalidad frente a un tratado. ¿Por qué? Los convenios son acuerdos que se dan entre países, entre dos o más países, pero que tienen como norma resolver sus diferencias o discrepancias dentro del mismo bloque. Es decir, si México y Brasil llegan a firmar un convenio, estos dos países, cuando tengan una discrepancia por algún tema en particular, pueden negociar, sentarse, conversar, ver cuál es la mejor solución y afrontarlo. No es necesario que vayan a un ente regulador ni que se rijan al 100% del derecho internacional.
Ellos tienen sus propias normas, tienen sus propios reglamentos dentro del convenio, sin afectar obviamente a los demás países ni ir contra las reglas de la OMC ni el derecho internacional. Los convenios pueden estar dados entre dos países y se les va a denominar convenios bilaterales, y puede darse entre más países, lo que se llaman multilaterales. ¿Por qué y recalcamos que cuando son multilaterales los aspectos normativos dentro del derecho internacional son más? ¿Por qué? Porque cuando son multilaterales es como llegar a un acuerdo, pongámoslo en una escala más pequeña. Es más fácil llegar a un acuerdo entre dos personas que entre 5 o entre 6. ¿Por qué? Porque entre dos personas, o en este caso dos naciones, los intereses van a ser mutuos, van a ser menores y se pueden conversar entre dos, se solucionan. Uno da la idea, el otro da la solución, ponen una contraoferta. Pero ¿qué sucede cuando son multilaterales? Un país presenta sus requerimientos, sus necesidades, y por algún motivo afecta a uno de los países en los que está en negociación, pero a otro país le conviene. Ahí hay una controversia complicada. ¿Por qué? Porque estos dos países a los que sí les conviene pueden quedar en un acuerdo y el tercer país terminar afectado. Por lo tanto, los multilaterales, por tener más conflicto de intereses, tienen aspectos más normativos dentro de lo que es derecho internacional. Es decir, sí se guían un poco más a las normas del OMC o del convenio. Va a depender. Son mucho más, los convenios multilaterales tienden a demorar mucho más su tiempo de negociación en algunos casos. Y se suelen, otra característica de los convenios, para diferenciarlo de los tratados, es que se suelen tratar temas que afecten a los países miembros, como lo decíamos, no a otros países externos. Siempre es por un tema interno y se resuelven entre ellos, no a terceros, como los tratados. En cambio, el tratado es un acuerdo escrito entre sujetos de derecho internacional, es decir, naciones o entidades que tengan la potestad de poder firmar un tratado, no simples conversaciones o negociaciones. Puede también contar con varios instrumentos jurídicos o con uno solo. A esto nos regimos con la Convención de Viena. ¿Por qué mencionábamos a la Convención de Viena hace un momento? La Convención de Viena hace una gran diferencia entre los tratados y los convenios. Los tratados van a regirse bajo las normas de la Convención. Aparte pueden tener algunos reglamentos de manera interna, pero siempre se rigen por la Convención. ¿Por qué mencionamos que la Convención de Viena tiene dos actualizaciones? En el 69 se presenta la primera versión, que se entra en vigor en el 80, y en el 86 tiene una actualización, realmente, en muchos aspectos, pero en cuanto a comercio exterior o a tratados, nos enfocaremos en los principales. En el 69, en la primera versión de la Convención de Viena, se estipula que se pueden celebrar entre dos estados o naciones, es decir, no puede ser una nación con cinco, como en el caso de Mercosur, por ejemplo, ¿no? En el caso de Mercosur, el Mercosur es un bloque de 4 países actualmente, y este bloque, denominado Mercosur, puede firmar un tratado con otros países, como Perú, Mercosur con Perú, Mercosur con México, pero antes no. En la Convención de Viena de la versión del 69 solamente podrían ser entre naciones, es decir, Perú, México, Colombia, Venezuela, los países que fueran. En el 69 también regía que podían ser verbales, es decir, no era necesario que se llevara en los documentos necesarios donde se archiven lo que se ha negociado, lo que ha dictado la contraparte, lo que ha respondido la otra. No, simplemente era un tratado que podía ser conversado entre dos naciones y se tenía que respetar la palabra de las naciones, lo que habían dictado. Pero al pasar el tiempo, pues nuevos gobiernos, nuevos gobernantes hacían de que esto cambie mucho, de que no se respete lo que se había conversado con el anterior. Entonces, por eso es que en el 86, en la nueva versión de la Convención de Viena, se cambia, que ya sí pueden ser entre estados, pero también se puede ser entre organizaciones internacionales, como les decía el Mercosur, un ejemplo. Antes no se podía, en la versión del 69. En la versión del 86, que se deben realizar por escrito, por el tema de que no se respetan o no se cumplen lo que se ha pactado de forma verbal. Eso no quiere decir que no se pueda andar.
¿de acuerdo? Lo que quiere decir, por ejemplo, es, si actualmente, en este año 2020, dos países deciden firmar un tratado, no de manera escrita, sino de manera verbal. Deciden confiar en que de manera verbal se va a respetar y se va a poder llegar a un buen acuerdo y se va a mantener en el tiempo. ¿Qué sucede si más adelante hay un conflicto? Bien, nos vamos a regir a lo que dice la Convención de Viena, respetando sus normas y sus reglamentos, pero no nos vamos a amparar en la Convención del año 86, sino de la del 69, que son dos versiones distintas, con un 90% de validez en semejanza, pero con pequeños detalles. Para los que estudian Derecho o lo que ven legislación, saben que este 10% es muy importante en el momento de solución de controversias, ya que pequeños datos o pequeños cambios hacen una gran diferencia en el momento de la resolución. Es muy importante en ese aspecto al menos saber bien a qué versión de la convención nos vamos a regir en el caso de los tratados. Va a depender si están firmados, si están escritos o si son verbales, si se da entre un estado si se da entre estados o entre organizaciones internacionales. Yéndonos de lleno a lo que sería Perú, Perú en los años 90 empieza a exportar mucho más productos a otros países. ¿Por qué? Porque Perú viene de 20, en los años 90 viene de 20 años de problemas internos en todos los aspectos. Tiene problemas económicos, sociales, culturales, internos y externos. Es así que ve una salida al tema sobre todo de la economía, poder mejorar su balanza de comercio y generar mayor divisas con la exportación de productos. Pero ¿cómo puede lograr esto habiendo tantas trabas en el camino para poder exportar los productos? Empieza a hablar con países como Estados Unidos o con países de la Unión Europea, que eran países que ya estaban más familiarizados con el tema de tratados, de convenios, de preferencias arancelarias, de acceso a mercados. Y esto le ayuda mucho al Perú para poder mejorar su economía y por lógica poder volverse un país más sólido en economía. Se firman los tratados, los convenios para poder durar en el tiempo con estas mejoras y el acceso a los mercados. Viendo lo que son los acuerdos comerciales del Perú, vamos a poder ver que el Perú actualmente tiene 22 acuerdos comerciales vigentes. Nosotros, por ejemplo, en la imagen podemos ver que somos parte fundador. El Perú es un miembro fundador desde el año 95 de la Organización Mundial de Comercio, la OMC. También somos parte de lo que es la Comunidad Andina desde el año 69, con Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador. También tenemos un acuerdo comercial con lo que es el Mercosur. Nosotros no somos parte del Mercosur, pero sí tenemos un acuerdo con ellos. Tenemos firmado un acuerdo con Cuba desde el 2001, somos parte de la PEC. También firmamos con Chile y Estados Unidos acuerdos comerciales en 2009. Firmamos con Canadá, Singapur, China, con el EFTA. Es un bloque muy importante de estos países para exportar nuestros productos. Este mismo acuerdo comercial, no el mismo exactamente, pero con este grupo, el EFTA, también lo tiene México. México también ha firmado un acuerdo, ya que Perú y México son países muy parecidos en cuanto a productos de exportación. En el caso de Corea, Tailandia, Japón, Panamá, también tenemos acuerdos comerciales con Unión Europea, Costa Rica, Venezuela. Somos parte de la Alianza del Pacífico. Pronto van a entrar en vigor algunos tratados que ya hemos firmado con Brasil, Guatemala, el Transpacífico, y tenemos algunos acuerdos en negociación con Turquía, la India, El Salvador, con el proyecto DOTA. En el caso de México, México es un país altamente competitivo en la región. Es un país que cuenta con un PBI muy alto, con uno de los mejores PBIs. Es un país estable económicamente en los últimos años. Es gran competidor de Perú en cuanto a exportaciones por el tema de que somos muy similares en los productos que producimos.
somos muy competitivos en el área del agro. La agroexportación fue uno de los puntos más eh, discutidos y negociados para poder firmar este acuerdo con Perú. Ellos, además del acuerdo que tienen con Perú, cuentan con un total de 12 tratados, con un total que influyen con 46 países, además que tienen 9 acuerdos de alcance limitado y 32 acuerdos que se conocen como de promoción o protección. Aquí podemos ver los países que abarcan, los acuerdos que ellos tienen. Vemos que uno de sus principales beneficios es el ingreso al mercado de México y Canadá, que es uno de los acuerdos que vamos a ver aquí ahora, que es el GAFTA, que incluye Canadá y Estados Unidos. También tienen con Israel, Japón, Uruguay, Costa Rica, forman parte de la LADE. Es importante saber esto de la LADE. ¿Por qué? Entendamos un poco lo que es la LADE. Es la Asociación Latinoamericana de Integración. Hay países miembros de la LADE, somos muchos países miembros, pero ¿qué sucede? Dentro de la LADI hay normas, hay preferencias arancelarias, hay acuerdos, hay beneficios, pero son, como lo decimos hace un momento, cuando algo es multilateral, como en el caso de los convenios, cuando son muchos países dentro de un acuerdo, un convenio, un tratado, una asociación, los intereses de cada país tienden a ser más discutidos, más negociados. ¿Por qué? Porque hay mayor conflicto de intereses. ¿Por qué sucede esto? Porque lo que le puede beneficiar a dos países puede afectar a un tercero, un cuarto, un quinto, y esto hace que haya mucho más tiempo de discusión. Por lo tanto, se decretó o siempre se pudo hacer dentro de la LADI acuerdos de complementación económica, es decir, dentro de la LADI nosotros podemos firmar, somos algunos países miembros, pero dentro dos se pueden poner de acuerdo y darse mayor preferencia arancelaria o beneficio de distinta índole. En nuestro caso con México es el Acuerdo de Complementación Económica número 8, el firmado Perú con México. Este acuerdo, el de la LADI, contemplaba un ámbito muy limitado y un universo parcial de mercancías. México otorgaba preferencias de 439 líneas arancelarias y solo 157 gozaban del 100% de preferencia. En cambio, Perú otorgaba 252 líneas arancelarias y solo 102 tenían el 100% de preferencia. Era muy baja el beneficio que teníamos rigiéndonos dentro del ADI, lo cual no quiere decir que nos salimos, sino que seguimos perteneciendo a la LADI, pero en el 87 firmamos un acuerdo de complementación económica, que es el acuerdo número 8. Y en 2012 entró en vigor nuestro tratado. ¿Qué tiene como objetivo el acuerdo, los objetivos de este acuerdo? Están desarrollados de manera específica a través de sus principios y reglas, incluidos los tratos nacional, el trato de nación más favorecida y transparencia. Según el tratado, nosotros podemos ver que hay especificaciones, las cuales son estimular la expansión y diversificación del comercio entre las partes. Necesitamos intercambiar más productos para que haya una mejor diversificación del comercio. Perdón. Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de mercancías. Es decir, con el acuerdo nosotros hemos podido anular algunos problemas técnicos, algunos inconvenientes mínimos que hacían que alguna negociación, algún intercambio cayera. Con esto hemos podido eliminarlo y facilitarlo. También podemos promover condiciones de competencia leal en el comercio, mejorar las oportunidades de inversión. Todo esto lo vamos a ir viendo más adelante en el desarrollo de la sesión. Como también les puedo informar que las negociaciones para la ampliación y profundización del Acuerdo Comercial número 8 se iniciaron en 2006 y fueron demoradas por coyunturas relacionadas a políticas comerciales y de apertura de mercados, para productos de la agroexportación particularmente. El acuerdo negociado incorpora disciplinas en materia de accesos, como vemos toda esta lista de aquí. ¿De acuerdo? El tema de la agroexportación es muy delicado en el Tratado de Comercio de México-Perú, ya que los dos somos grandes competidores en la región de estos productos agro y tenemos productos similares, muy similares, el aguacate, la palta,
distintos productos que los dos producimos y exportamos en grandes cantidades. Uno de los principales puntos que se trató o disciplinas que se trata es el acceso a mercados. En respecto al acceso al mercado, tenemos que los principales beneficios en cuanto al Perú se reflejan en el acceso preferencial de más de 12.000 productos. Así, productos de alto interés para el Perú, como los langostinos, flores, conservas de pescado, galletas, dulces y vinos, ingresan al mercado mexicano libres de pago de arancel. Asimismo, algunas exportaciones peruanas del sector textil y confecciones podrían ingresar libres de pago de arancel a México a partir de la entrada en vigencia o ya vigente el acuerdo. Antes del acuerdo tenían un pago de un 15% en el arancel. Y por otro lado, en cuanto al acceso al mercado, en la importación desde México de bienes de consumo y productos de línea blanca, Perú puede importar productos de línea blanca, tecnología, y le va a permitir al consumidor peruano tener acceso a una mayor variedad y calidad de productos a más bajo precio. También podemos ver que tenemos el tema de reglas de origen. El tema de reglas de origen nos permite a nosotros utilizar el documento certificado de origen para poder tener preferencia arancelaria al 100%, siempre y cuando hayamos cumplido con todo el parámetro, todo el reglamento y proceso que se requiere, estipulado dentro del mismo tratado. También tenemos lo que es la salvaguardia, que más adelante les vamos a ir explicando. La salvaguardia es un documento, un proceso por el cual un país puede poner un límite de importaciones a algún producto sin quebrantar ninguna regla del derecho internacional. Es decir, en el caso de Perú, pongamos, Perú en algún momento importa calzados. En algún momento, si Perú ve afectado su producción nacional porque de otro país ingresa en gran cantidad a menor precio, con diversas características que los peruanos prefieren comprar ese producto importado al producto nacional, Perú puede poner un alto a esta importación, haciendo todo un proceso que más adelante lo vamos a ver, y decir que no va a recibir más cierta cantidad de importaciones hasta que su mercado se vea nuevamente seguro. Esa es una salvaguardia. También vemos que se trató mucho de lo que son las prácticas desleales de comercio, que obviamente no están bien vistas en ninguna circunstancia. Los obstáculos técnicos al comercio, que es lo que digo que se logró con el tratado, esos pequeños detalles técnicos que hacían que una negociación se frene, sea importación o exportación, ya se han ido anulando. Las normas sanitarias y fitosanitarias, qué entidades las regulan en cada país. También lo vamos a ver el día de mañana, eso con Elba Borja, en la segunda sesión. También tenemos el reconocimiento mutuo de títulos profesionales, ya que tenemos un gran intercambio de personas entre los dos países de migración. Por lo tanto, es muy importante ese punto. Y la solución de controversia. El tratado sobre las preferencias arancelarias. Dentro del tratado se determina que vamos a tratar como arancel aduanero a cualquier impuesto, arancel o tributo a la importación y cualquier cargo de cualquier tipo, aplicado en relación a la importación de mercancías, incluida cualquier forma de sobretasa o cargo adicional a las importaciones, excepto que tengan que ver con un cargo equivalente a un impuesto interno establecido de conformidad con el párrafo 2 del artículo 2 del GATT del 94. Sabemos que nosotros tenemos como antecedente la OMC y antes de eso tenemos al GATT. No podemos desentendernos de estas reglas, de estos parámetros. También las preferencias arancelarias van a estar exceptuadas cuando vamos al derecho antidumping o compensatorio, que se aplica a la legislación interna. Otro cualquier derecho o cargo relacionado con la importación proporcional al costo. Sobre las mercancías originarias. Sobre las mercancías originarias, vamos a determinar que son originarias siempre y cuando sean obtenidas en su totalidad o producidas enteramente en territorio de una o ambas partes. Cuando también son mercancías producidas enteramente en territorio de una parte o ambas, o a partir exclusivamente de materiales originarios. Es el caso de los animales originarios de México como el oso hormiguero, también los minerales. Estas mercancías pueden pasar con 0% de arancel o libre de aranceles siempre y cuando presenten lo que es el certificado de origen.
Es un documento muy importante para poder acogerse a este beneficio, ya que está regido dentro de nuestro tratado. Y es un documento que certifica que las mercancías califican como originarias de acuerdo a las disposiciones que estén en el acuerdo. Y por esto pueden beneficiarse al trato arancelario preferencial. ¿Qué sucede cuando un exportador quiere enviar un producto, pero él no lo ha producido? Es decir, yo soy comerciante y consigo productos dentro de mi país para poder venderlos a otros porque conozco gente, conozco empresas, tengo clientes, pero yo no soy el productor y el importador de allá me está pidiendo un certificado de origen porque él se ha enterado que va a tener libre arancel si le envío este producto porque tenemos un tratado. Pero yo no soy el que lo fabrico, por lo tanto yo no tengo un certificado de origen. Ok, pero mi producto sí es originario, sí, porque se ha producido 100% aquí en mi país. Bien, entonces vayamos con el productor y le pedimos que nos haga un certificado de origen con el nombre de su empresa y con todos los requisitos que pide el documento que estamos viendo en pantalla. ¿Me lo puede pasar a mí? Sí. Por eso es que el certificado de origen cuenta con el número 2, que es nombre y domicilio del productor. Y aparte con el nombre y domicilio del exportador y del importador. Es decir, no es necesario que yo lo produzca para poder darle un certificado de origen. Basta con el producto haya sido elaborado dentro del país al 100% y yo lo puedo poner. El productor me lo puede dar y yo utilizarlo en la exportación. En el medida de la salvaguarda, como bien explicábamos hace un momento, la salvaguarda es una medida que se utiliza para proteger, sobre todo se utiliza para proteger el mercado interno. ¿Por qué? La salvaguarda es un tema muy, muy delicado para utilizarlo, ya que estaríamos yendo en contra de algunos de los pilares de la OMC, que son no, no interferir con el comercio exterior, no ponerle trabas, y esto haría prácticamente que le estuviéramos impidiendo la entrada a productos de otros países. Pero ¿qué sucede, como decíamos en el caso anterior? ¿Qué sucede si yo produzco algo en gran cantidad, a buen precio, abastezco mi mercado nacional? Tengo cubierto el mercado nacional, pero yo no puedo evitar que haya un sector que prefiera los productos importados, que sea lo mismo que el mío, que sea mejor o igual, pero que ellos lo prefieran por la marca, por el logo, el diseño, el precio o lo que fuera. Y no puede evitarlo, va a entrar ese producto aquí. En cierto momento el país o las entidades que regulan todas estas negociaciones se van a dar cuenta que el mercado nacional está sufriendo un golpe. ¿Por qué? Porque al no haber compra por el mercado interno, se va a vender menos y va a haber no va a ser beneficioso para el país, para la producción interna. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar una salvaguarda, es decir, le vamos a decir al otro país, está entrando mucha producción tuya de este producto y me está afectando. Por lo tanto, vamos a ponerle un límite, no vamos a negarle la entrada completa. La salvaguarda lo que nos permite es hacer un promedio y verificar, ajá, tengo de este producto, vamos a realizar la búsqueda de los 3 últimos años. ¿Qué cantidades han entrado? Ok, hagamos una suma, una división y sacamos un promedio. Perfecto. Sacamos un promedio y vemos cuánto es. En cuanto a este promedio, un porcentaje se va a evitar el ingreso. Pongamos, del 100% del porcentaje que me dio de los 3 últimos años, un 50% vamos a anular. No vamos a dejar que ingrese, porque eso tiene que hacer que se recupere el mercado interno. Al no ver esos productos importados, las personas van a comprar lo que nosotros producimos. Esta salvaguarda tiene una duración máxima de 2 años, pero si las dos partes llegan a un acuerdo y lo negocian, pueden prorrogarla 1 año máximo. Es decir, como 3 años sería el tiempo ideal para que el mercado nacional pueda reactivarse, pueda resurgir y pueda ser más competitivo. Si el caso es muy extremo en el tema de la salvaguarda entre los dos países y la producción nacional se ve gravemente afectada y no hay un tiempo, eh, no contamos con tiempo para poder hacer todo este proceso ya que lleva tiempo, pues lo que hacemos es aplicar una salvaguarda provisional de 180 días.
Estos 180 días son suficientes para que el país afectado pueda presentar sus estadísticas y se pueda dar una salvaguarda normal de 3 años, como máximo, ¿no? Aquí lo que podemos ver ya son las degradaciones arancelarias. Pero anterior a esto, en la salvaguarda, también quería comentar que estábamos viendo en las láminas anteriores que también en el tratado estamos viendo lo que son los servicios, la materia de inversiones. En el tratado se establece un conjunto de reglas relativas al tratamiento y protección de las inversiones entre Perú y México, lo cual permite fomentar un mayor flujo de inversiones mexicanas hacia el Perú, para permitir el aprovechamiento de las potencialidades productivas. Por otro lado, se generan garantías para que las inversiones de empresas peruanas se puedan desarrollar en México. También cabe recordar que México es uno de nuestros principales socios comerciales en la región. Cuenta con los 12 tratados que vimos con 46 países, ¿de acuerdo? Eso era en cuanto a servicios. Las desgravaciones arancelarias. En cuanto a las importaciones desde México, nosotros a raíz del TLC pudimos otorgarle a México un acceso inmediato al 79% de sus líneas arancelarias. El resto de las líneas arancelarias se desgrava entre 10 y 10 años, entre 3 y 10 años. Además, 189 partidas arancelarias fueron excluidas. Entre ellas estaban el azúcar, el arroz, el café, la leche en polvo y la mantequilla. ¿Por qué? Porque son productos sensibles, es decir, los dos países producimos en gran cantidad. Si dentro de nuestro tratado nosotros le damos libre arancel, México y Perú podrían exportar y cambiar estos productos, pero ¿qué pasa con el producto nacional? ¿Por qué tendríamos que intercambiarlo libre de aranceles si nosotros también lo producimos? Es por eso que son considerados sensibles, porque los dos poseemos gran cantidad de esto. El calzado también es un tema importante a tratar, ya que vemos que, por ejemplo, el número de líneas arancelarias son 18 en el caso de calzados, por lo que llegamos a un acuerdo. México le otorgaría a Perú un cupo libre de 200.000 pares de zapatos para que no paguen aranceles libre, pero ese sería el tope, 200.000. El resto tiene que empezar a pagar los aranceles normales. ¿Por qué? Porque los dos países somos productores. Al igual que México, Perú también le dio a México este beneficio de los 200.000 pares. Es como un intercambio. Yo te mando 200.000, tú me mandas 200.000, ese monto va a estar libre de aranceles. El resto que se mande tiene que pagar los aranceles normales. ¿De acuerdo? Perú le otorga degradación a mayores a 10 años. Es decir, nosotros les otorgamos casi el 78% de las líneas arancelarias un acceso inmediato. No pagan aranceles. En cuanto a las conclusiones, podemos ver que las exportaciones del Perú hacia México, el valor de las exportaciones peruanas a México crece en un promedio anual del 0.9. Esto es importante porque más adelante vamos a ver cuánto crece lo de México a Perú. Nosotros enviando a México crecemos un 0.9% cada año durante estos 8 años de vigor. Y las exportaciones de México acumularon un total de 4 millones, de los cuales la mitad corresponde a envíos no tradicionales. En el caso de los rubros no tradicionales que registraron mayor crecimiento y promedio anual fueron las artesanías, pieles y cueros. Se exportaron un total de 1.133 productos, de los cuales 1.118 fueron productos no tradicionales. También se incrementa el valor exportado de 377 productos no tradicionales y 285 fueron los que más crecieron. Aquí podemos ver una tabla de las exportaciones de Perú-México, los principales productos exportados el octavo año. Entre ellos tenemos pues, los minerales, las uvas, tenemos ajos, el cacao, los neumáticos, tenemos diversos productos. Los nuevos productos exportados, estos son nuevos productos durante estos 8 años de TLC. En el sector de petróleo vemos que el residual 6 ha tenido un 25% de la participación del total de las exportaciones. Es un producto que está requiriendo mucho México y hemos podido a través del TLC hacer de que ingrese de manera más sencilla.
En cuanto al sector minero, está la alcancina de zinc, el estaño en bruto. En los químicos tenemos lo que son las láminas, hojas y tiras de plástico. En maderas y papeles tenemos papel, cartón, papel de tipo utilizado, papel higiénico. Hace un momento veíamos las exportaciones de Perú a México, pero ahora veamos las importaciones de Perú que tiene desde México. Nosotros en la lámina anterior vimos que nosotros crecimos en un 0.9% enviándole productos a México, pero en esta ocasión estamos viendo que México nos envió o creció en una tasa promedio del 3.4%. O sea, fue mucho más, casi 3, 4 veces más de lo que nosotros le exportamos. Y es bueno para México y también para Perú, ya que conseguimos productos con menor precio. Las importaciones de materias primas y productos intermedios crecieron una tasa promedio anual del 2.2%. Este tercer punto es muy importante, ya que acá estamos viendo que el 90% de las importaciones pertenece a subpartidas incluidas en categorías de acceso libre al octavo año de vigencia, por lo que podrían haber ingresado a nuestro país con arancel cero. Es decir, del 90% de las importaciones de México no pagaron arancel, tuvieron un arancel cero, lo que cabe decir que fue muy bueno para los dos países. En el octavo año de vigencia, el 99.1% de las importaciones de bienes de consumo y el 99.9% de las importaciones de materias primas y productos intermedios. Aquí les dejo una breve bibliografía sobre las fuentes de las que me he servido para poder elaborar este pequeño informe. Podemos ver que hemos utilizado la revista del Universal de México, que es muy buena, se recomienda mucho, ya que tiene temas muy relacionados al comercio exterior. Tenemos la página Story, que nos habla mucho de historia, los tratados y todo lo que es comercio a través de la historia. Los acuerdos comerciales, una página peruana. Les recomendaría mucho entrar a esta, ya que tiene muchísima información. De hecho, aquí está el acuerdo Perú-México completo, detallado, las negociaciones, las listas de México, de Perú, las categorías de degradación y todo lo demás. Tenemos la CICE de México, el México País, una revista virtual, la economía global de México y la expansión económica de CNN Expansión México también. Bueno, eso sería todo conmigo. Les agradezco mucho nuevamente por habernos brindado este tiempo y este espacio para poderles brindar esta información. Cualquier duda o comentario que tengan la pueden hacer a través de las redes sociales. Tienen mi correo electrónico, es mdavidiran.coffeecon@gmail.com. Pueden escribirnos a la fanpage, a LinkedIn, Instagram, Twitter. Pronto estaremos brindando una nueva sesión de webinars para el mes de noviembre con el tema de logística, y el día de mañana estaríamos terminando lo que sería este segundo webinar con lo que es la cadena de suministros, a cargo de Elba Borja, una especialista en su rubro. Es mexicana, lleva algunos meses en Perú y bueno, ya mañana podremos ver con ella un poco más sobre este tema. Les agradezco mucho y que tengan muy buena noche. Gracias por su tiempo.